Amara no supo que la estaban entregando hasta que Ulises le pidió que se quitara el anillo de su madre. Llevaban 2 días caminando entre polvo y piedras, siguiendo a 2 hombres apaches que no hablaban, solo señalaban. «No hagas preguntas», dijo su hermano, evitando su mirada. Ella pensó que era otro viaje más para negociar caballos, como antes. Pero cuando llegaron a la aldea al pie de la sierra, con chozas de barro alineadas como guardianas del silencio, supo que algo estaba mal. Un anciano salió a recibirlos. No la miró a ella, sino a Ulises, y hablaron en voz baja. Después, el anciano asintió, y los hombres que los habían escoltado se llevaron las mulas y un saco de grano. Amara alcanzó a oír: «Con esto queda saldado». No entendió qué, hasta que Ulises, sin emoción, le puso una manta sobre los hombros y dijo: «Tienes que ser fuerte». Ella no lloró, no cuando la guiaron a una tienda separada, no cuando una mujer anciana la peinó en silencio, no cuando le dieron un vestido blanco viejo que le quedaba corto de mangas, pero sí cuando, al quedarse sola, comprendió que aquella era su noche de bodas, y que Ulises no pensaba volver por ella. La tienda olía a humo y arcilla. La cama era apenas un colchón bajo cubierto con pieles. Amara se sentó despacio, sintiendo cómo la tela del vestido raspaba sus piernas sucias. Sus zapatos, cubiertos de polvo, crujieron al tocar el suelo. El silencio era tan profundo que podía oír sus latidos. Fue entonces cuando sus lágrimas comenzaron a salir, no por miedo, sino por la traición. Por ser tratada como carga, como pago. Y justo en medio de ese nudo de dolor, oyó pasos, lentos, firmes. El joven apache entró sin anunciarse. No llevaba armas, solo un cinto de cuero y una camisa oscura. Amara bajó la cabeza esperando lo peor, pero él no dijo nada. Se arrodilló frente a ella. Ella lo miró, sorprendida. Él bajó la vista hacia sus zapatos. Lentamente, como si fueran sagrados, comenzó a desatarlos. El polvo cayó al suelo en forma de nube. Cuando terminó, no la tocó. Solo alzó la mirada con una calma que no juzgaba. Y en ese instante, por primera vez desde que salió de casa, Amara sintió que alguien la veía como algo más que una deuda, como alguien que merecía ser tratada con dignidad. Amara no habló, ni él. La tienda estaba bañada por la luz tenue de una vela sobre una piedra plana, y aún así, el gesto que había presenciado brillaba más que cualquier fuego. El joven apache se levantó con calma, sin mirarla demasiado tiempo, y se sentó cerca del fuego, de espaldas a ella. No la tocó, no la exigió. Solo tomó un pedazo de pan duro de su cinturón y lo partió en 2, dejando la mitad sobre una manta junto a ella, como quien ofrece algo sin obligación. Amara no se movió. Su cuerpo estaba congelado por la confusión, no por el frío. Él era joven, no más de 25, de ojos oscuros que no pedían nada, pero lo veían todo. Su piel estaba marcada por el sol, y sus manos, aunque firmes, eran cuidadosas. En silencio, él quitó el polvo de sus propios zapatos, uno por uno, como si aquel ritual de limpieza fuera una forma de oración. Amara, acostumbrada a las voces, a los regaños, a las órdenes, no sabía qué hacer con ese silencio que no dolía. Lo observaba por el rabillo del ojo, sin atreverse a mover el cuerpo. Su cabello estaba desordenado, su vestido arrugado, su dignidad hecha trizas. Pero ese silencio la envolvía como una manta que no juzga. Cuando por fin tomó el pan que él le dejó, él no se giró. Solo asintió levemente con la cabeza, como si hubiera sentido el gesto. Amara quiso decir, gracias, pero no supo si esa palabra tenía sentido en esa tierra, con ese hombre. Al rato, él se acostó junto al fuego, lejos de la cama, y cubrió su cuerpo con una piel. No preguntó su nombre, no dio el suyo, solo cerró los ojos y la dejó llorar sin miedo. Ella no durmió, pero por primera vez en días, tampoco tembló. Cuando amaneció, él ya no estaba en la tienda. Sobre la piedra de la vela,
había dejado una pequeña vasija con agua tibia y una trenza de cuero con plumas blancas, doblada con esmero. Amara no entendía por qué le dolía el pecho, pero supo que ese gesto no era común. Supo que, quizá, su historia no había terminado en la entrega. Tal vez, recién estaba comenzando. Amara tomó la trenza de cuero entre sus manos con una mezcla de desconcierto y temblor. Las plumas eran pequeñas, limpias, suaves al tacto. No estaban ahí por casualidad. En su aldea, trenzar algo era atar un deseo, una promesa, una intención. Su madre solía decir, cuando un hombre trenza algo para ti, es porque ya pensó en ti más de una vez. Pero aquello no tenía sentido. ¿Cómo podría él haber pensado en ella si apenas la conocía? O peor, si apenas la había recibido como mercancía, una deuda saldada. Y sin embargo, esa trenza hablaba más que cualquier palabra que Ulises hubiera dicho. Se lavó las manos con el agua tibia, con delicadeza, como si al tocarse pudiera borrar la sensación de abandono. Después, peinó su cabello con los dedos, mirándose en la superficie metálica de una cazuela. El rostro que vio no era el de una esposa, ni el de una mujer libre. Era el de alguien rota. Pero por dentro, algo se agitaba. Teón no apareció hasta bien entrada la mañana. Traía leña, fruta silvestre, una olla de barro con caldo humeante. No dijo nada. Solo dejó las cosas cerca del fuego y se sentó, con la misma quietud que el día anterior. Amara quería gritarle, preguntarle qué esperaba de ella, por qué no la tocaba, por qué la trataba como si su dolor no le diera miedo. Pero su voz, aun si salía, no sabría cómo romper ese tipo de silencio. Se acercó a la olla y sirvió 2 porciones. Él aceptó la suya sin tocarla, con un gesto de respeto que desconcertó aún más a Amara. Comieron despacio. Él la observaba solo cuando ella no lo miraba. Y ella fingía no darse cuenta, pero cada vez que lo hacía, su estómago se apretaba. Cuando terminaron, él extendió la mano hacia ella. No con fuerza ni con intención de posesión, solo con un gesto, un ofrecimiento. Amara dudó, pero puso su mano en la suya. Teón la giró suavemente, y con movimientos precisos, ató la trenza de cuero en su muñeca. Al terminar, la soltó y se puso de pie. Esta vez, sí habló. Una sola palabra. Bienvenida. Luego se fue. Amara se quedó mirando la trenza en su muñeca como si fuera una cadena. Pero no pesaba, no apretaba. Al contrario, era el primer lazo que no la lastimaba. La aldea estaba viva, pero nadie la miraba directamente. Las mujeres le daban espacio, los niños la observaban desde lejos, y los hombres la ignoraban como si su presencia ya estuviera decidida por otros. Amara caminaba con pasos medidos, siguiendo a la anciana que le había dado el vestido. Iban hacia el borde del arroyo, donde lavarían ropa y cargarían agua. Nadie le habló, pero tampoco la rechazaron. En ese silencio común encontró un ritmo, una forma nueva de respirar. Al anochecer, cuando regresó a la tienda, encontró a Teón sentado frente al fuego. Había limpiado todo. La manta doblada, los cuencos vacíos lavados, el suelo barrido. Pero lo que más la sorprendió fue lo que había tallado en una tabla pequeña. Su nombre. Amara, en su idioma, no como lo decía su hermano, no como lo había escuchado en gritos o amenazas, sino escrito con respeto, tallado con cuidado. Ella se quedó de pie un instante, sin saber si llorar o sonreír. Él la miró, esperando. Como siempre. Como si no esperara respuesta, pero sí su verdad. Amara se sentó junto a él, sin romper el silencio. Solo el fuego hablaba. Teón tomó un puñado de tierra, la mezcló con agua de un cuenco, y la frotó entre sus manos, como si limpiara las palabras no dichas. Luego, la extendió hacia ella, y con sus dedos húmedos, dibujó una línea sobre la frente de Amara. Ella se quedó quieta. La línea era tibia, áspera, como una marca que no dolía. «Ahora estás aquí», dijo él con voz baja.
No antes, aquí. Amara lo miró, sorprendida de que él hablara tan poco y con tanto peso. En su mundo, las palabras eran castigos. En el suyo, parecían puentes. Él sacó otra tabla con un símbolo que no conocía. Lo colocó frente al fuego. «Este es mi nombre», dijo. «Teón». Ella lo repitió en voz baja. «Teón». Como si al nombrarlo algo dentro de ella se ordenara. Él asintió, satisfecho. Luego volvió a tallar, esta vez una figura, un fuego con dos ramas cruzadas. «Cuando te pregunten», dijo, «di que somos del mismo fuego». Amara bajó la cabeza, el nudo en su garganta dolía distinto. No como cuando la vendieron, no como cuando la dejaron. Dolía como cuando alguien toca un lugar roto con cuidado, y lo llama suyo. Amara despertó antes que el sol. No porque se lo exigieran, sino porque su cuerpo, acostumbrado al miedo, ya no sabía descansar del todo. Afuera, la aldea aún dormía, pero los sonidos del bosque, leves, vivos, salvajes, le recordaban que el mundo no estaba en pausa. Salió de la tienda en silencio y fue directo al río, donde la misma anciana de antes lavaba mantas sin decir palabra. Esta vez, Amara se arrodilló a su lado sin pedir permiso. Lavó, enjuagó, escurría con torpeza, pero con respeto. La mujer no sonrió, pero tampoco la corrigió. Cuando terminaron, le entregó una hoja seca, enrollada con una ramita, y se alejó. Amara la desenvolvió. Era una hierba que olía a algo antiguo y dulce. No sabía qué significaba, pero entendía que era un gesto. Regresó a la tienda y encontró a Teón descalzo, sacando polvo del suelo con una escoba de ramas. Ella no dijo nada. Se acercó, tomó otra escoba y lo imitó. Él la miró de reojo y por primera vez sonrió. Solo un poco, pero fue como si hubiera soltado una palabra sin hablar. Luego salieron juntos. Ese día no hubo trabajo duro, ni ceremonias, ni órdenes. Solo caminaron. Subieron una colina y desde allí, la aldea parecía un susurro entre los árboles. Teón señaló los puntos cardinales, los caminos de caza, las piedras que usaban para marcar nacimientos o muertes. Amara no entendía todo, pero escuchaba con los ojos. En un claro, él se detuvo. Había un árbol torcido, partido por un rayo, pero aún vivo. Allí Teón se sentó y le indicó que hiciera lo mismo. Cuando se acomodaron, él le tomó la mano y por primera vez la tocó sin deber, sin deuda, sin derecho comprado. Le mostró cómo trenzar una cuerda con fibra de maguey, con paciencia y firmeza. Cada vuelta tenía sentido, cada nudo, propósito. Así también se trenza la vida, dijo, con hilos que resisten, no que aprietan. Amara sintió las lágrimas subir, pero las contuvo, porque por fin entendía algo. No necesitaba entenderlo todo para pertenecer. Solo bastaba con que alguien la viera, no como carga, sino como comienzo. Esa noche, cuando el fuego crepitó en la tienda, ella se acostó a su lado, no por obligación, no por miedo, solo porque quería sentir el mismo calor. Y cuando cerró los ojos, por primera vez, soñó con su propio nombre sin que doliera. Amara no sabía cuándo había empezado a soñar con ese lugar. No con la tienda, ni con el bosque, sino con la forma en que Teón respiraba. Profunda, lenta, como quien confía en que el mundo no se romperá mientras duerme. Ella, en cambio, había pasado años temiendo el silencio de la noche. Pero en ese rincón de tierra apache, el silencio era música. Aquella mañana despertó antes que él. Lo observó en la penumbra, con el rostro apenas iluminado por las brasas del fuego que aún ardía. Parecía más joven dormido, menos guerrero, más humano. Ella se acercó, sin hacer ruido, y acarició el mechón de cabello que caía sobre su frente. No lo tocó como esposa, ni como posesión. Lo tocó como se toca a alguien que te ha devuelto algo, sin pedirlo, el derecho a ser. Cuando él abrió los ojos, no se sorprendió. La miró y dijo, con voz ronca, «Te soñé antes de que llegaras».
Amara sintió que el mundo giraba más lento. ¿Cómo sabías que era yo?, susurró. Él no respondió con palabras. Solo tomó la trenza de cuero con plumas blancas, la misma que había dejado días atrás, y la colocó en su cabello. Porque en el sueño tú caminabas con lobos, dijo, y no tenías miedo. Amara rió, por primera vez desde que cruzó esa frontera. Nunca aprendí a tener miedo de los animales, solo de las personas. Teón asintió. Los lobos no te compran, no te venden, solo te siguen si caminas con verdad. Ese día, la llevó al bosque, no para recolectar ni para trabajar, sino para presentar. Frente a una roca alta, él aulló suavemente. 2 lobos jóvenes emergieron entre los arbustos. Amara se tensó, pero Teón le tomó la mano. No son nuestros, pero nos respetan. Ella no se movió. Uno de los lobos la olfateó y luego se tumbó a su lado. Teón sonrió. ¿Te reconocen? Amara tragó saliva. ¿Por qué? Él tocó su pecho con 2 dedos. Porque no gritas. Y los que no gritan, escuchan lo que los otros callan. Esa noche, la aldea celebró la cosecha. Comieron juntos. Rieron. Pero Amara solo lo recordaría por un momento, cuando una niña pequeña se acercó. Le trajo un cuenco con flores y dijo en voz baja, «Mi madre dice que el jefe te soñó». Y Amara, con los ojos húmedos, solo pudo responder, «Yo también lo soñé, pero no sabía que era real». Esa madrugada, la niebla cubría la aldea como un manto suave, y el mundo parecía hecho de susurros. Amara se despertó con un estremecimiento, no de frío, sino de certeza. Algo había cambiado. Ya no sentía que estaba visitando la vida de otros, sino que había comenzado a pisar la suya propia. Teón aún dormía, con el brazo extendido como si inconscientemente le dejara un espacio a su lado. Ella se levantó con cuidado, tomó una manta de piel y salió de la tienda. Caminó hasta el árbol partido donde habían trenzado cuerda juntos. Allí se sentó, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. No buscaba respuestas. Solo quería entender por qué ese lugar dolía y sanaba al mismo tiempo. Un cuervo se posó cerca. La observó con la misma calma con la que Teón la miraba, sin juicio, sin exigencia. «¿Qué nombre tienes tú para mí?», murmuró. Detrás de ella, la voz ronca de Teón emergió con la niebla. «No necesitas otro nombre si ya te estás recordando». Amara giró sorprendida. Él estaba ahí, de pie, descalzo, con el cabello suelto. «¿Cuando eras niña? ¿Cómo te llamabas a ti misma?». Ella bajó la vista. «Nunca me hablaron con un nombre. Me decían eso, la carga, la callada». Aprendí a no responder a nada. Teón se acercó, se arrodilló frente a ella como lo había hecho la primera noche, y le tendió una pequeña piedra lisa con símbolos tallados. «Esta mañana la encontré en el río», dice Suuna. En lengua antigua significa la que camina sin hacer daño. Amara la sostuvo entre los dedos. La piedra ardía, no por temperatura, sino por el peso de ser vista. «¿Puedo quedarme con este nombre?», preguntó. Teón negó suavemente. «Number no es mío para darte, pero si la tierra te lo dio, tú decides si lo aceptas». Ella asintió. «Suna», repitió. El cuervo alzó el vuelo justo entonces, como una señal. De regreso en la aldea, al pasar entre las tiendas, los ancianos la miraron con nuevos ojos. Nadie le dijo esposa. Nadie le dijo sirvienta. Solo un niño la llamó por su nuevo nombre. «Suna, ¿quieres jugar?». Y Amara sonrió, porque por fin no era una sombra, ni una mujer olvidada en una cama ajena. Era alguien que había sido soñada por otro, y también por sí misma. La aldea no preguntó por su pasado. No hubo juicios, ni dedos señalando, ni lenguas que chismearan como las del poblado que la vendió. Solo estaban los días, largos y vivos, y la certeza de que algo nuevo florecía en su pecho. Teón la trataba como si siempre hubiese pertenecido allí, pero nunca como una posesión.
La dejaba sola cuando ella lo necesitaba, y la buscaba cuando sentía que el silencio podía acompañarlos. Un día, los ancianos reunieron a todos en el círculo mayor. Había llegado una familia del sur, buscando trueque. Entre ellos, un hombre pálido, de barba sucia, con ojos que parecían conocerla. Amara sintió que el estómago se le hundía. Era Gerecio, el que había aceptado el trato para entregarla a cambio de 2 sacos de harina. La miró con media sonrisa y se acercó, fingiendo sorpresa. «¿Tú? Estás viva». Ella no respondió. Teón dio un paso al frente, pero Amara le tocó el brazo. No quería que él hablara por ella. Caminó hacia Gerecio con paso firme, como quien ya no tiembla aunque le tiemble el alma. «No vine por ti», dijo el hombre. «Pero si me das la pulsera que llevas, ¿me iré?». Era la misma pulsera que una niña le había trenzado hace unos días. Nada valiosa, salvo que olía a flores secas. Amara se la quitó y la arrojó al fuego del centro. «No tengo nada para los que venden mujeres». Gerecio se tensó, pero alguien más habló. Fue una anciana. «Ella camina con lobos, no con ratas». Hubo risas contenidas, pero Amara solo escuchó su propio pulso. El hombre retrocedió y se fue, tragándose su ira. Cuando desapareció, Teón la miró con algo más fuerte que admiración. Respeto. Esa noche no celebraron. No era un día de fiesta, era un día de renacimiento. Y Amara lo pasó sola, sentada frente al río. Recordó cada palabra que la hizo sentir menos que humana, y las dejó ir, una por una, como piedras en el agua. Al volver a la tienda, Teón no habló. Solo le quitó el manto con cuidado y le tendió una flor seca. «Esto no es un regalo», murmuró. «Es un pacto. Nunca volverás a ser vendida, ni por comida, ni por silencio». Amara tomó la flor. «Ni por amor», agregó, porque entendía algo nuevo. Solo se ama de verdad cuando ya no se necesita ser salvada. Al amanecer, Amara se despertó con el murmullo del río en su pecho. No era solo el agua fluyendo. Era su propia sangre hablándole con palabras nuevas. Se incorporó en silencio, envuelta en la manta de piel que Teón le había dejado cuidadosamente doblada a sus pies. Al salir de la tienda, encontró al joven apache esperando frente al fuego, como si hubiera sabido que ella saldría. Él no habló y ella tampoco. Se sentaron frente al fuego aún tibio, donde solo quedaban brasas dormidas. Ella fue la primera en romper el silencio. «Tenía miedo de ti, ¿sabes?». Teón giró lentamente el rostro, con una ternura grave. Ella continuó. «No porque me fueras a hacer daño, sino porque no me viste como lo hicieron los demás. Y eso me hizo sentir real por primera vez». Teón tomó una rama y la trazó en la tierra. Era un símbolo de protección. «Yo también tuve miedo», murmuró. «Miedo de que no aceptaras lo que ya eras». Ella frunció el ceño. «¿Y qué soy?». Él la miró sin parpadear. Una mujer que no necesita hablar para que la escuchen. Una presencia que se siente aunque no grite. Ella bajó la vista pero sonreía. No de vergüenza, sino de reconocimiento. «Siempre creí que el amor dolía», confesó. «Porque así fue la primera vez que lo vi». Teón negó con suavidad. «Eso no era amor, era deuda, era hambre. Aquí el amor no muerde, aquí espera». Amara sintió cómo se le aflojaban los huesos por dentro, como si algo viejo finalmente soltara sus garras. Se recostó en la tierra con la cabeza cerca de las cenizas y cerró los ojos. Escuchó los sonidos de la aldea. Niños jugando, piedras en la olla, una canción lejana. Nada de eso exigía nada de ella. Todo simplemente existía, como ella empezaba a existir. Teón la cubrió con la manta sin decir una palabra. Luego se alejó, dejándola sola pero acompañada por todo. Por primera vez, Amara no sintió que debía huir al escuchar pasos. No se escondió. No se preparó para defenderse. Simplemente respiró. Y en esa respiración, el miedo perdió su nombre.
Ya no era esa cosa que la seguía desde niña. Ya no la encogía ni le gritaba al oído. Era solo una sombra más en el fuego, que se deshacía con el viento de una nueva mañana. La ceremonia no fue anunciada. No hubo tambores ni danzas, ni siquiera palabras formales. Fue un día como cualquier otro, solo que los ojos de todos sabían mirar distinto. Cuando Amara salió de la tienda vestida con la prenda que ella misma había cosido, una túnica sencilla con hilos que tejían hojas y raíces, los ancianos la invitaron al centro del círculo sin una sola orden. Teón ya estaba ahí. No llevaba pintura ni tocado, solo su piel, su porte y el respeto callado que vestía mejor que cualquier manto. Ella avanzó despacio. Nadie la empujó, nadie la entregó. Caminó sola, con el rostro firme y el corazón temblando, pero no de miedo. Al llegar frente a él no extendió la mano, se arrodilló. Y en ese gesto, más antiguo que las palabras, le ofreció algo que jamás le habían dado: la decisión. «Si te quedas», dijo él con la voz baja pero clara, «no serás mía, serás tú, y yo caminaré contigo si tú quieres». Ella no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Algunos la observaban con ternura, otros con orgullo, pero nadie con juicio, nadie esperando que dijera sí. Entonces pensó en el primer día que llegó, con los pies polvorientos, la garganta cerrada y el alma hecha jirones. Y luego pensó en la flor seca que él le dio, en cómo le desató los zapatos sin pedir nada a cambio, en cómo nunca trató de llenar su silencio, sino que se sentó junto a él. Finalmente, habló. «No vine buscando amor, vine huyendo de lo que creía que era, pero aquí nadie me corrigió, nadie me moldeó, solo me dejaron existir». Teón bajó la mirada como si su alma respirara por fin. Ella dio un paso, luego otro, y extendió la mano para levantarlo del suelo. No hubo beso, no hubo aplausos, solo el sonido de 2 respiraciones cruzándose. 2 pasos que, desde ese día, caminarían en paralelo. A la noche, junto al fuego, Amara le susurró: «A los que me vendieron, les costé 2 sacos de harina, pero contigo descubrí que no tengo precio». Y él respondió, sin tocarla, sin poseerla: «Porque lo sagrado no se compra, solo se espera». Así se quedaron, no como esposa y esposo, sino como 2 seres que eligieron la misma sombra. Y por fin, Amara durmió sin sobresaltos, porque el mundo no cambió, pero su lugar en él, sí. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. ¿Qué habrías sentido tú si te desataran los zapatos con tanta ternura? Cuéntanos en los comentarios.